en la fundición por centrifugación. Bueno, como lo mencionó mi compañero, nos llevamos a la siguiente pregunta, ¿qué es la fundición centrífuga? Y bueno, el término centrífugo nos puede hacer referencia a un movimiento rotacional o incluso a una máquina en la que se pone a girar una muestra y se aceleran procesos como la decantación. A partir de la mezcla del concepto que les acabo de mencionar y del que mencionó mi compañero sobre la fundición, se llega a que la fundición centrífuga se refiere a todo este conjunto de métodos de fundición en los que un molde gira a gran velocidad y de esta forma el material fundido llega a todas las regiones del molde. Principalmente, en algunos casos, dependiendo de la estructura del molde, va a llegar a los extremos, al centro, pero eso ya será expuesto a continuación. Siguiente, por favor. Evidentemente, el uso de estas metodologías va a conllevar una lista de ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos observar que en comparación a otros métodos de fundición, al utilizar esta metodología, se va a utilizar una menor cantidad de material y pues por lo tanto también vamos a tener una menor cantidad de desechos. Además, también vamos a tener que mediante esto se permite llegar a una gran uniformidad de las propiedades del material y también que se puede lograr una calidad de detalle alta y una alta densidad. Por el contrario, en las desventajas se observa que en algunas ocasiones se puede llegar a que la pieza muestre algunas impurezas. Además, pues evidentemente dado que el proceso es mediante girar el molde, pues evidentemente se va a necesitar un equipo extra para lograr pues esta rotación. Por último tenemos que en la mayoría de los casos en este tipo de fundición se utilizan moldes desechables. Entonces pues vamos a tener que para algunas producciones vamos a hacer uso de varios moldes. Siguiente, por favor. Bien, en este punto hablaremos de la clasificación de la fundición por centrifugación. Podemos decir que este grupo se divide en tres principales, que es la fundición centrífuga real, la fundición semicentrifugada y la fundición centrifugada. Entonces, siguiente, por favor. Para empezar hablaremos de la fundición centrífuga real, que básicamente esta clasificación ocurre cuando se vierte el metal sobre un molde que va girando y que finalmente producirá una pieza de forma tubular. Si podemos ver en la imagen, la parte que dice crisol también puede ser conocido como cuenco de vertido, que es la parte donde se vierte pues, el metal. Ahora, para describir un poquito más lo que en realidad pasa, pues podemos decir que el giro del molde ocasiona fuerzas centrífugas que hacen que el líquido que esté dentro adopte la forma de la cavidad del molde. Entonces, finalmente se produciría una pieza que en la parte exterior puede tener una forma redonda o una forma octogonal, hexagonal, etcétera. Pero en el interior pues tendrá una forma circular debido a que las fuerzas en el interior tienen una simetría radial. Siguiente, por favor. Bien, también es importante decir que el eje se puede posicionar de dos formas. En la imagen izquierda se presenta la posición horizontal y en la imagen derecha la posición vertical. Mm, en la posición vertical podemos decir que es para piezas pesadas cuyo diámetro sea mayor que su longitud. En este tipo de orientación, la base suele ser más gruesa debido a los efectos de la gravedad. Y por el caso del eje horizontal, pues se dice que es para perfiles tubo. Siguiente, por favor. Bien, ahora para describir el proceso, pues así muy simple, en tres pasos podemos decir que
el molde se encuentra girando y el líquido se vierte de forma horizontal o de forma vertical. La imagen de arriba se muestra para una orientación horizontal y la imagen de abajo es para una orientación vertical. También es importante mencionar que en algunas ocasiones la rotación del molde comienza después del vertido. Bueno, bien, una vez hecho esto, se deja enfriar el metal dentro del molde, pero este sigue girando a una velocidad menor. Y finalmente, una vez frío, se desprende el molde y de él se desprende la pieza. Es importante mencionar que, como decía mi compañera, se logra una gran calidad porque la presión que se produce adentro por el giro produce una desgasificación que pues básicamente es como eliminar impurezas que haya dentro del metal líquido. Y pues siguiente. Como mencionó previamente mi compañero, el segundo tipo de fundición es la semicentrífuga. Y bueno, como se ha ido mencionando, también va a ser mediante una fuerza centrífuga que hace girar el molde, pero a diferencia del tipo anterior, en esta metodología se pueden llegar a hacer piezas mediante fundiciones sólidas, pero pueden ser de cualquier forma, pero la condición es que se hagan en moldes simétricos. Como podemos ver en la imagen que se presenta en pantalla, el molde es completamente simétrico y el material se va a vertir en el centro. Esto es importante de mencionar porque mediante este proceso la densidad de la pieza va a ser mayor en las secciones exteriores que en el centro y pues por lo tanto este tipo de metodología se suele utilizar más en procesos donde se maquina el centro. Y pues podemos destacar entonces la creación de ruedas o poleas. Siguiente, por favor. Por último tenemos la fundición centrifugada, que en realidad pues es muy similar a la anterior, simplemente aquí no se obtienen piezas completamente sólidas, o no es el objetivo, que que no tengan como un orificio en el centro. Y también la principal diferencia con los demás es que ya no se requiere o no es un requisito que se obtengan piezas con una simetría radial. Es decir, o sea, sí se puede seguir haciendo, por ejemplo, formas que tengan, que sean cilíndricas o tubulares, pero ya no es un requisito. En general, aquí se pueden hacer moldes que tengan diferentes cavidades y cada cavidad sea como una propia figura independiente de las demás, como por ejemplo se puede utilizar para hacer medallas o placas, y pues ya no requieren una simetría radial como los anteriores. Pero el concepto y la manera de funcionamiento pues es muy similar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los parámetros importantes que se requieren tomar en consideración al momento de emplear este proceso de centrifugación. Primero tenemos la velocidad, que es importante porque se debe conocer cuán rápido debe girar el molde para que se realice correctamente el proceso. En general, ya sea como lo mencionaba anteriormente, para proceso donde el molde gira en horizontal o en vertical, si no se tiene una suficiente velocidad, no se va a lograr el efecto de que el metal se quede como pegado en las paredes del molde. Entonces ahí se requeriría una velocidad adecuada para lograr ese efecto. En general, en una configuración vertical, pues sí se requiere una velocidad como muy pequeña para que esto no funcione. Pero sí cobra más importancia en una configuración de giro horizontal, bueno, donde el eje de giro es horizontal, porque en ese caso, si el líquido no tiene la suficiente velocidad desde el punto más bajo de la trayectoria circular, no va a tener la energía suficiente para llegar al punto más alto. Entonces, en vez de hacer la trayectoria circular, cuando llega arriba se caería el líquido. Entonces ahí ya no funcionaría el proceso. El otro parámetro importante es el factor G, denotado por GF, que se define como la razón de la fuerza centrífuga con respecto al peso del metal.
Entonces, bueno, realmente la importancia va relacionado con lo mismo de la velocidad. Si no hay suficiente fuerza, eh, bueno, si no hay suficiente fuerza, el líquido no se va a poder quedar por el efecto de centrifugado pegado a las paredes del molde mientras se está girando. Y como vemos aquí tenemos la primera ecuación precisamente relaciona a la fuerza con la velocidad. Si dice que la fuerza es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, entonces si no hay suficiente fuerza, pues no se obtiene el efecto de centrifugado, y si no hay suficiente fuerza es que no hay suficiente velocidad. Eh, bueno, entonces eso es básicamente la importancia del factor G, y con base empírica se ha encontrado que para la fundición centrífuga horizontal, que es la más utilizada y que es en donde más se debe de considerar, se ha encontrado que los valores apropiados para el factor G son de entre 60 y 80, aunque esto puede variar con el metal que se utilice, porque a lo mejor en algún proceso se utiliza algún metal que no se suele utilizar comúnmente y tiene una densidad muy diferente, entonces ahí habría que considerar un factor G más apropiado. Bueno, finalmente aquí abajo tenemos ecuaciones con las que podemos determinar estos parámetros. Todo inicia con la definición de la magnitud de la fuerza centrífuga, así que esta ya la conocemos, sale a partir de la fuerza centrípeta. Después tenemos la definición que dimos ahorita del factor G, que viene siendo la fuerza, que es esta parte dividida entre el peso, nada más que, bueno, en este primer término no salió la W, pero aquí debería haber una W, y después esta W ya se escribe como mg, que sí sale aquí, y simplificando queda esta expresión para el factor G. Después, esta velocidad v es más conveniente utilizarla en términos de la velocidad angular en revoluciones por minuto, n, que aparece aquí, y al hacer esta conversión pues quedaría el factor g de esta forma, y de aquí se puede despejar esa velocidad angular y quedaría de esta manera. Entonces, esta es la velocidad angular apropiada a la que tiene que girar el molde para un determinado diámetro d del molde y el factor g que se haya escogido. Bien, y ahora mostraremos un video donde se presenta una aplicación donde se utiliza el proceso de fundición por centrifugado. Lo más probable es que utilicen tuberías de hierro dúctil a diario y no lo sepan. Las tuberías subterráneas que transportan el agua corriente y se llevan las aguas residuales están hechas de hierro dúctil. Este tipo de hierro es más flexible que el hierro común de color gris. Sometida a presión, una tubería de hierro dúctil se doblará en lugar de romperse. Las tuberías de hierro dúctil están hechas en un 90% de metal reciclado y pueden mantenerse en perfecto estado cientos de años. Su producción comienza en el depósito de chatarra de la fábrica. Estos coches viejos se dirigen a una trituradora que los desmenuza en pequeños fragmentos. La fábrica los clasifica por materiales. Desecha el plástico, vende el aluminio y el cobre, pero reserva el acero y el hierro. La fábrica también utiliza chatarra de hierro y acero de edificios demolidos y de otras fuentes. Primero, analizan la composición química de los metales y los clasifican de acuerdo con esta. El operador de grúa utiliza un imán industrial para recoger un peso determinado de cada tipo de hierro y acero. Los fragmentos de metal se introducen en un alto horno alimentado por coque, un derivado del carbón. A 1400 grados centígrados, el hierro y el acero se licúan y se eliminan las impurezas. A continuación, los operarios añaden magnesio. Esto hace que el hierro gris ordinario se convierta en un hierro dúctil más fuerte y más flexible. El hierro fundido viaja a través de un rebosadero hasta una máquina de fundición que lo introduce en un molde giratorio. Las fuerzas centrífugas hacen que el hierro se pegue a las paredes del molde. Un sistema de refrigeración enfría las paredes, así que el hierro se solidifica en unos segundos. A continuación, un extractor retira una tubería de fundición dúctil de 6 metros, la longitud industrial estándar. Antes de cada fundición, los operarios insertan un molde redondo llamado núcleo en uno de los extremos del molde de la tubería.
El hierro llena el espacio entre el núcleo y el molde, formando un borde más abultado, llamado campana. El núcleo, además, sella el extremo del molde e impide que el hierro fundido salga despedido durante la fundición. Para conectar las tuberías, los instaladores encajan la campana de una tubería sobre el extremo recto de la siguiente. Una junta de goma sella la conexión. Se pueden hacer tuberías de diferentes diámetros con la misma máquina de fundición, cambiando el tamaño del molde interno. Tras extraer la tubería, la fábrica pesa y mide el grosor de la pared para comprobar que cumple los requisitos estipulados. A continuación, desde el extremo de la campana, retiran el núcleo. Este está hecho de arena y resina plástica, así que se desintegra. Esta fábrica hace tuberías de diversos diámetros, pero independientemente de su tamaño, el proceso de fundición es siempre el mismo, solo que se tarda menos en hacer tuberías más pequeñas porque se solidifican antes. Una tubería recién fundida está a unos 800 grados de temperatura, pero en cuanto sale del molde se enfría rápidamente. Un enfriamiento tan rápido hace que el hierro se vuelva quebradizo. Así que la meten en un horno de recocer alimentado a gas que lo recalienta a 930 grados centígrados. Esto altera la estructura interna del hierro, haciéndolo flexible de nuevo. La tubería pasa a través de una cámara de enfriamiento que la rocía con agua fría. Para impedir que el hierro se oxide, rocían el interior con cemento y lo revisten con una capa de 3 milímetros de grosor. Después lo alisan, haciendo girar la tubería durante unos segundos. Pintan toda la tubería por dentro y por fuera. Esto sella la superficie, permitiendo que el cemento frague a lo largo de las siguientes 24 horas. También aporta una protección extra contra el óxido. Finalmente, un robot pinta una raya alrededor del borde recto. Esta es la guía de profundidad, que permite al equipo de instaladores, cuando insertan una tubería, saber hasta dónde debe introducirse en la campana de la siguiente. Lo más probable es que utilicen... Bien, y para finalizar, mencionaremos las aplicaciones que tiene este método de fundición. En primer lugar, podemos ver que es la creación de tuberías, tubos, boquillas y anillos. Esto se logra específicamente con la primera clasificación que mencionamos, la fundición centrífuga real. También podemos ver que se puede obtener, que se utiliza en la fabricación de telescopios, en bisutería, joyería, en volantes, ruedas y bujes. Y bueno, a la derecha podemos ver gráficamente a qué me refiero. Siguiente. Bueno, aquí también, retomando lo que habíamos visto en la tercera clasificación de fundición centrifugada, estos son los tipos de resultados que se pueden obtener en esa clasificación. Aquí, como vemos, se tienen como diferentes cavidades, y en cada cavidad pues hay una figura diferente. Bueno, en este caso pues viene siendo como la misma figura, pero podría ser diferente, y pues ya no se requiere, ya no se tiene esa, digamos, restricción de que tenga una simetría radial. En este caso pues aquí se fabricaron unas medallas. Sí, entonces esto sería el molde y esto ya sería el resultado después de haber centrifugado. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Ok, jóvenes, muy interesante el tema. Les voy a hacer unas preguntitas para evaluar también al equipo. La primera es, ¿qué propiedades o cómo se modifican las propiedades mecánicas entre una fundición convencional de vaciado a este tipo de fundición por
centrifugado. Pues, en primer lugar, podríamos decir que en este proceso la presión es un factor muy importante, ¿no? Como decíamos en alguna parte de la exposición, esto influye en las características de la pieza obtenida. Bueno, ese es un aspecto. Sí, ¿cómo afectaría esa presión en la pieza, en la estructura cristalina? ¿Cómo, profe? ¿Me podría repetir, por favor? ¿Cómo se modifica la estructura cristalina con este tipo de fundición? Mm, pues podríamos decir que está menos porosa, ¿no? Por lo que decíamos de la desgasificación, o sea, hay menos impurezas en el líquido y por lo mismo habrá menos porosidad al final. Y la última pregunta, ¿qué ventajas encuentran en un tubo hecho por costura, que se hace soldando la lámina, y con este tipo de proceso, un tubo sin costura? Bueno, la principal ventaja, mm, yo creo que radica en la parte interno del tubo, porque como lo mencionaba con la costura, pues se tendría como esa parte adentro, y bueno, dependiendo de la aplicación puede afectar o no. Y como lo habíamos mencionado en el caso de fundición por centrifugado, la parte interna es completamente o perfectamente, bueno, lo más cercano lo posible, pero es idealmente eh, circular completamente por el mismo efecto de centrifugación. Ok. Bueno, muchas gracias, jóvenes, por su participación. No sé si algún compañero tenga alguna duda. Bueno, si ya no existen ninguna duda, pues muchas gracias. Y ahorita pasamos con el equipo 2, que está conformado por Castañón, Cheu y Correa. Muy bien, profe. Voy a compartir pantalla. Y también que se vaya preparando el equipo 3 y el equipo 4, por favor. El equipo 3 es del Valle, Delgado, Díaz, y el equipo 4 es Escareño, Flores y García. A la hora que gusten, Cheu. Sí, profe, ya estamos listos. Pues bueno, profe, buenos días, compañeros. Nosotros somos ¿sí me escucho? Si se escucha y se ve la presentación. Ok, gracias. Pues somos el equipo 2, somos Sandra Lizeth Correa, Correa Márquez, Pedro Alejandro Chusaldaña y su servidor Fernando Jesús Castellanos Hernández. Y vamos a presentarles el tema de laminado. Siguiente. Bueno, para comenzar, ¿qué es el proceso de laminado? Bueno, pues este proceso es un proceso de deformación volumétrica en el que se reduce el espesor inicial del material trabajado mediante las fuerzas de compresión que ejercen los rodillos. Bueno, como podemos ver en la imagen superior izquierda, el proceso de laminado es un proceso que afecta la estructura interna del material. Como podemos ver, antes de entrar a los rodillos, es un material que tiene una estructura cristalina de grano más ancho, y al pasar por los rodillos, esta estructura se compacta más, se hace más, podemos decirlo, se junta más para obtener una estructura más resistente y más delgada. ¿Y cómo es el proceso? Bueno, este proceso, como podemos verlo en la imagen, consta de dos rodillos que ejercen una presión y que al mismo tiempo están girando. Estos rodillos giran en sentidos opuestos
y hacen que el material que está entre ellos pues siga girando, pues sí, moviéndose, avanzando. Estas fuerzas son de compresión y de rozamiento, ya que se produce una fuerza entre los rodillos. Estos procesos de laminado requieren una gran inversión de capital debido a que los molinos de laminado se usan para la producción de grandes cantidades de productos estándar. En el laminado podemos encontrar dos tipos de laminación en frío y laminado en caliente. Siguiente, por favor. Bueno, podemos ver aquí en la imagen inferior izquierda, tenemos una imagen de un proceso de laminación en caliente. Este proceso de laminado en caliente tiene la característica de que antes de pasar por los rodillos, el material se lleva a una temperatura que supera los 926 grados centígrados o los 1200 Fahrenheit. Este laminado tiene sus ventajas y sus desventajas. El laminado en caliente, al ser pues calentado antes, tiene la característica de que el material, al ser enfriado, cuando pues se enfría, tiene pequeñas inexactitudes con medidas y pues sus ventajas es que al ser este proceso en caliente es más rápido que el laminado en frío. Bueno, el laminado en frío es, por decirlo de otra forma, la doble laminación del laminado en caliente. Pues se lamina en caliente, después se espera que se enfría y se vuelve a hacer el laminado en frío a temperatura ambiente. Las ventajas de este laminado es que al ser laminado otra vez, tiene mucha más exactitud que el laminado en caliente. Aparte de que tiene diferentes características, como por ejemplo, tiene superficies mejores y más acabadas con tolerancias más cercanas. Tiene superficies más lisas, pues, por decirlo así. Y a diferencia del laminado en caliente, este proceso es más tardado y tiene más costos, pues sale más caro. Los usos de este tipo de laminado tienen varias aplicaciones en la industria. El laminado en general tiene muchas aplicaciones en la industria. A la hora de hacer perfiles para la industria, pues, es muy usado el laminado. El laminado en caliente específicamente tiene muchos más usos en la industria de la construcción, pues se produce más rápido y pues tiene muchas más aplicaciones en la construcción, ya que en la construcción se necesitan materiales ligeros y muchas veces en mucha cantidad. Por eso el laminado en caliente es el bueno. Siguiente, por favor. Bueno, para este proceso se utilizan algunos materiales como el acero, el aluminio, el cobre, magnesio, plomo y otras aleaciones. Pero nosotros vamos a explicarle un poquito de las aplicaciones de los aceros. Esto depende un poquito como de sus terminados. Por ejemplo, en el laminado o en caliente, el acero tiene una superficie un poquito áspera y no tiene como pues sí, como el terminado grasoso, y los bordes son un poco redondeados. Como es un poquito más fácil o más flexible pues sí, el laminado en caliente, se pueden fabricar como los tochos, que ahorita en el video pues va a explicar un poquito más o va a quedar más claro qué son los tochos. Estos se usan en construcciones, en las estructuras o edificios que son metálicos, en las vías de los trenes, para
bueno, se usa en partes como de, pues sí, partes pesadas, que puede ser como en los bastidores de los carros, en los anclajes y en las llantas. Bueno, las llantas no es tan pesado, pero también ahí se usa. Y en los calentadores de agua, ya que pues presenta una mayor resistencia a la temperatura. Y en el caso del laminado en frío, mm, tiene una superficie un poco más lisa y bueno, se siente un poquito más grasoso el terminado. Tiene bordes un poco más afilados y esta, pues bueno, este proceso se ve un poquito más limitado y tiene como terminaciones más planas, cuadradas y en ocasiones redondas, pero pues no es tan pequeñito como en el caliente. Bueno, se presenta como en partes más pequeñitas, que son, pues, que puede ser en pernos, en pistones o engranajes, que son partes de alguna maquinaria, en muebles de metal, ya que tiene una superficie más lisa en archivadores, mesas y tubos. También en sillas, electrodomésticos. También se presenta en calentadores de agua, como al final de cuentas es acero y tiene una resistencia mayor al calor, pues también se puede usar. Mm, y ahí en estanterías y otros productos como similares. Siguiente, porfa. Las medidas de seguridad, bueno, son muy importantes, entonces hay que presentarlas también. Se deben portar lentes de seguridad y siempre usar guantes de cuero. En caso de no, pues, tenerlos, nos presentan como, o tenemos la opción de usar algún otro retazo o un trozo de trapo para sostenerlos, pero no, pues nada como tener el material ideal, ¿no? Porque esto nos puede como traer algún accidente, ya que pues las tiritas del trapo pueden llevar a algún accidente o se nos puede resbalar por no sujetarlo de manera adecuada. Lo que nos lleva al siguiente punto. Las piezas deben estar siempre bien sujetadas de forma rígida y con firmeza para soportar las fuerzas cortantes que pueden aparecer en el maquinado. Se debe tener conocimiento claro de las máquinas que se están usando, pues de los rodillos usados, y siempre se tiene que recoger el cabello, usar ropa ajustada que pues evite que nos podamos lastimar. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí les presentamos un video de ambos procesos para que pues quede un poquito más claro el proceso. Creo que no se escucha. Cuando le pongas compartir, viene una parte que dice compartir también audio. Entonces le pones compartir también el audio. Si quieres, deja de compartir y le pones compartir audio. Esa opción te va a aparecer arribita de donde te dice... Con una línea de tira que genera ya se escucha. Cuenta con una línea de tira que genera cinta de acero en rollo y una línea de placa que fabrica planchas u hojas de acero. En ambas líneas, el proceso inicia con el recalentado del planchón a 1330 grados centígrados. A través de 2 molinos reversibles, en la línea de placa, el planchón es reducido en varios pases hasta el espesor y ancho requeridos. Luego, a través de mesas de transferencia, el producto se coloca sobre una serie de rodillos para su enfriamiento, enderezado y corte.
AMSA es el único fabricante en México de placa de acero utilizada en la fabricación de maquinaria agrícola, minera y automotriz pesada, entre otros. En la línea de tira, el planchón es procesado para la producción de lámina rolada en caliente. Inicialmente, el planchón es reducido en un molino universal reversible hasta un espesor de 2 pulgadas y posteriormente, en el M-Stand, se disminuye a 1 pulgada. El espesor final determinado por el cliente se obtiene en un tren de laminación de 6 castillos. Al término de la línea de tira, opera un sistema de enfriamiento y enrollado. Conocida como rollo verde, la lámina rolada en caliente se destina directamente a clientes o pasa a otros procesos en los departamentos de laminación en frío de AMSA. Mediante la laminación en frío, se disminuye el espesor de la lámina a la vez que se modifican y mejoran sus propiedades físicas. El proceso inicia con el decapado para eliminar óxidos mediante una solución con base en ácido clorhídrico. Luego, la cinta es reducida a temperatura ambiente en diferentes molinos a fin de disminuir paulatinamente su espesor y alcanzar las especificaciones deseadas. Para aminorar su dureza, el rollo es recocido en hornos de calentamiento continuo con temperaturas de hasta 750 grados centígrados. La cinta de acero pasa posteriormente a molinos templadores, que le dan mayor calidad superficial y la dureza específica requerida. La producción inicia con el fraccionamiento del planchón de acero para generar secciones cuadradas denominadas tochos. Recalentados en un horno a más de 1250 grados centígrados, los tochos pasan por diferentes trenes de laminación para producir vigas, canales y ángulos de acero con perfil rectangular. Creo que tienes tu micro silenciado. Gracias por avisarme. Bueno, les decía que, justo acá atrás les decía que no pudimos conseguir la última parte del video, pero para ello trajimos una tabla donde hablamos de algunos perfiles de laminado. Y bueno, algunos parámetros de laminado. Los parámetros son aquellos, valga la redundancia, parámetros, o digamos características que debemos de cuidar de este proceso de laminado, y para ellos tenemos que calcularlos previamente. Son pocos y los vamos a explicar aquí adelante. Primero que nada vamos a hablar del esfuerzo de influencia, que es el esfuerzo necesario para iniciar el flujo plástico en el material que se está deformando. Cabe mencionar que esto está directamente relacionado a la plasticidad, que es la capacidad de un material de deformarse justo después de que el mismo ha pasado los límites de su elasticidad. Y bueno, el esfuerzo de la influencia se expresa con esta pequeña ecuación, donde epsilon es la deformación real alcanzada durante la real máxima alcanzada durante la laminación. K es el coeficiente de resistencia, tanto como N, que es el exponente de endurecimiento por deformación, dependen directamente de cada material, no es un valor fijo. Depende para aceros, para, digamos, aleaciones, digamos, con vanadio. Todo depende para ciertos materiales. Ahora bien, para el espesor, que es, como saben, el laminado pretende disminuir el espesor de la pieza metálica que entra. Pues para esto tenemos una pequeña fórmula donde tenemos que calcular el coeficiente de fricción entre los rodillos y el material, que es μ, el radio de los rodillos que vamos a utilizar, y esto viene siendo pues el espesor de entrada con menos el espesor de salida, que en pocas palabras pues viene siendo el nuevo espesor, o bueno, la diferencia de espesores, mejor dicho. Ahora bien, la fuerza del rodillo. Los rodillos aplican presión sobre el material para poder reducir el espesor.
por lo cual se necesita una fuerza perpendicular al arco de contacto o perpendicular al plano de la lámina. Creo que esto está muy claro, pero pues simplemente pensemos en esto. Tenemos dos rodillos, uno por arriba y otro por abajo, y tenemos una lámina que pasa justo en medio de ellos. Es claro que la fuerza que se va a aplicar exactamente a esa lámina que está pasando en medio de los dos rodillos tiene que ser perpendicular. Y bueno, para poder calcular la fuerza que se le está dando con los rodillos, tenemos esta pequeña ecuación, donde la fuerza es igual a la longitud de contacto entre el rodillo y la lámina, que viene siendo esta pequeña fórmula, donde recordemos que R viene siendo una constante del material, contra el espesor de entrada, digo, por el espesor de entrada menos el espesor de salida, por el peso, por lo que venía siendo el esfuerzo de la influencia, mismo que ya vimos en la diapositiva pasada. La potencia requerida, porque necesitamos calcular la potencia que van a requerir los rodillos para poder trabajar con las láminas. Para calcularla tenemos esta pequeña ecuación, que viene siendo igual a 2pi por NFL, y esto está medido en watts, porque es potencia. Bueno, lo anterior está medido en Newton, pero me parece que me faltó un poco agregarlo, pero Newton. Y bueno, donde L es la longitud de contacto entre el rodillo y la lámina, N es la velocidad angular en revoluciones por minuto. Esto viene siendo lo mismo que ya vimos, por ejemplo, en la materia de análisis de mecanismos. N es velocidad angular. Y F es la fuerza perpendicular del rodillo, que es la misma que ya vimos por acá. Digo, IF, perdón. F es la fuerza perpendicular del rodillo. De hecho, esto es un momento de torsión por la distancia que se está dando a la distancia del laminado. Si podemos ver, lo que tenemos allí es L, por una fuerza a una velocidad dando una rotación. Entonces, esto viene siendo un momento de torsión que se le puede aplicar al laminado, pero no lo estamos doblando como tal, sino que ya que gira el rodillo, la lámina que pasa tanto, digamos la rotación constante del rodillo, que es la que está haciendo el momento de torsión, aplicada sobre la distancia de la lámina, es lo que produce el cambio en la misma. Y bueno, aquí tenemos, como dijimos, una pequeña tabla de unos perfiles que se pueden producir en el laminado. La tabla no se ve muy HD, ya lo sé, pero aquí tenemos lo que viene siendo. Tenemos a la lupia, que viene a la izquierda arriba, la plancha. Bueno, la lupia se transforma en lo que vienen siendo rieles o perfiles estructurados. Para esto se utilizan rodillos especiales, no todos tienen que ser rodillos planos. Incluso, como se pudo ver en el video, ya justo al final, son rodillos cuya función es específicamente de formar la parte más del centro y las partes de las orillas dejarlas medianamente similares a como eran en el inicio. Tenemos la plancha, que se va a hacer en placas más delgadas o en rollos, que incluso, como comentó mi compañero y luego mi compañera, es un proceso de doble laminado. Incluso lo vimos en el video. Primero se lamina para reducir el tamaño, y luego se pasa a laminar en frío, donde se le mejoran las propiedades y además se extiende un poco más el laminado. También se le conoce como rollo en verde. Y pues los tochos, que viene siendo para hacer barras, ya sean cuadradas o redondas. Y estos vienen siendo la clase de perfiles que se pueden realizar en el laminado. Esto sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Con esto terminamos. Ok, muchas gracias, Alejandro. Muy interesante el tema. Vamos a pasar a unas 3 preguntas. En la primera pregunta, en tu primera diapositiva tienes el esquema de lo que viene siendo la laminación que aparece en los rodillos, y va pasando lo que viene siendo el tochito o la lámina a través de esos rodillos. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa cuando se lamina en frío con esos granos? ¿Y cuál es la diferencia de cuando se lamina en caliente? ¿Qué pasa con los granos? Bueno, ya ve que les había comentado que el laminado en frío es una doble laminación. Cuando se hace el laminado en frío,
y tenemos una estructura cristalina ya más comprimida, con unos granos más juntos, al volverlo a laminar, pues esto vuelve a pasar y los granos se vuelven a comprimir todavía más. Es por eso que el laminado en frío es más fuerte, más duro que el laminado en caliente. Y pues en caliente ocurre lo mismo con los granos. Entonces, quisiera agregar algo, profe. Bueno, cuando es laminado en frío, el grano se alarga, se deforma. Cuando es en caliente, el grano se recristaliza, se hace un poquito más pequeño. Y como dices, cuando es laminado en frío, pues tiene mayor dureza, pero pues se pierde lo que viene siendo la ductilidad de esa lámina. Cuando es en caliente se obtiene mayor ductilidad, pero a lo mejor se pierde lo que viene siendo algo de dureza. La siguiente pregunta, ¿qué esfuerzos se generan en la laminación, en el material, en la lámina? ¿A qué se refiere con el esfuerzo, profesor? ¿Será como el que le mencioné, que es un momento de torsión que se le aplica directamente a la lámina? Los esfuerzos en la parte de metalurgia, los efectos, ¿qué le ocurre con la lámina a la hora de comprimirlo? Bueno, según recuerdo, mientras leía para la presentación, recuerdo que se creaban micromaclas que se extendían alrededor de la máquina, de la lámina, que era lo que permitía su posterior enrollamiento. Yo diría que sería eso. No sé si esté en lo correcto. Acuérdense que cuando hacemos una deformación mecánica, se generan esfuerzos residuales. ¿Sí? Y esos esfuerzos residuales, ¿cómo los eliminamos? ¿Qué procesos le dan después para eliminar esos esfuerzos, perdón? Ahí lo comentaron ustedes. Cuando es laminado en frío, ¿qué sigue? ¿Qué proceso se le daba para eliminar esos esfuerzos residuales? Pues como lo vimos en el video, ¿no, profe? Que después de que ya salen de la laminación, muchos procesos son pues para volver pues para darles acabados ya, para darles en otro rodillo pues una superficie más lisa, o los que son en caliente enfriarlos. ¿A eso se podría referir, profe? Acuérdense que comentaron que se le daba un tratamiento térmico, que era un recocido, ¿verdad? Para Cierto, eliminar el los recocido esfuerzos. cuando ya es un rollo, el rollo en verde. Bueno, aquí el rollo no lo meten así completo al recocido, lo vuelven a desenrollar y va pasando por hornos, ¿verdad? Porque si metemos el rollo en un horno, la parte superior pues va a ser la que va a mantener en caliente y la parte interna del núcleo de esa bobina que le llaman, pues, no va a tener la misma temperatura, ¿verdad? Entonces, el recocido es también por etapas. Y se le conocen esos procesos laminado continuo, ¿verdad? Porque va pasando por muchas partes y va rollo con rollo van soldados y va el proceso. Ok, jóvenes. Muchas gracias. Entonces pasamos con el equipo 3. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahí voy, ahí voy. Me dicen si se escucha y se ve. Más que nada si se ve.
Sí, se escucha y se ve. Ok, perfecto. Bueno, nosotros somos el equipo 3 y pues vamos a presentar el proceso de estampado. Bien, como introducción tenemos que este proceso básicamente es ejercer presión en la parte superior y inferior de un metal para que este se moldee según los, pues, perdón, pero según los moldes que se tengan. Es una de las tareas más fáciles que existen, ya que permiten hacer a grandes cantidades un producto, es decir, pues producirlo constantemente es muy, muy fácil. Más que nada surge a partir de la herrería vieja, ya que esto era la presión o darle golpes a un metal para poder darle forma. Ya de manera más específica es un proceso de fabricación, como ya se los dije, de ejercer peso sobre una placa metálica. Esta toma la forma de las matrices que tiene por encima y por debajo de ella. Se pueden hacer piezas de distinto grosor y siempre y cuando estén como que soldadas entre sí. Es una de las tareas más fáciles que existen y como ya se los dije, es un proceso muy fácil de automatizar, por lo tanto se puede hacer a grandes cantidades. Tenemos dos tipos de estampado en caliente y estampado en frío. Este se hace según la temperatura del material a deformar. Por ejemplo, si la temperatura de recristalización es mayor, se hace en temperatura caliente. Y si es menor, se denomina estampación fría. Pero en sí, ¿qué es la temperatura de recristalización? Bueno, esta más que nada es la temperatura en la que un metal se recristaliza. ¿Y qué es la recristalización? Es cuando todo material deformado se forma una nueva microestructura de granos. Esto tiene mucho que ver con el punto de fusión de un material. Por ejemplo, en el estampado en caliente, como ya se los mencioné, se realiza con el material a mayor temperatura de recristalización. Perdón. Este producto obtiene una mayor rugosidad y precisión que cuando se hace en frío. Pero su ventaja es que debido a que, digamos, se ablanda, puede tener mayor deformaciones. Otro tipo de estampado es el estampado en frío. Este estampado se realiza con el material a menor temperatura, la temperatura de recristalización, normalmente es a temperatura ambiente, por lo que se forma el grano durante el proceso, obteniendo una diversidad de propiedades respecto a las que fue diseñado, que es la isotropía en la estructura microscópica. Las principales operaciones que se pueden hacer con el estampado en frío son la troquelación y la embutición, y los materiales que se utilizan con más frecuencias, bueno, los que se deberían de utilizar son materiales dúctiles y maleables como el acero de baja aleación, aleaciones de aluminio, el latón, la plata y el oro. Siguiente. A continuación, pues yo les voy a hablar de los parámetros. Para que la chapa se ofrezca una máxima garantía, pues debe de cumplir con los siguientes requisitos. Las superficies deben presentarse pulidas, exentas de arrugas, marcas o surcos. El espesor de la chapa debe ser constante en toda la extensión. El material que compone la chapa debe ser homogéneo, sin impurezas ni escorias. El material que compone la chapa
por las fuertes tensiones que experimenta durante el embutido debe de ser maleable y resistente. Y la calidad de la chapa debe de elegirse en función de la profundidad del embutido o también del estampado. Son procesos que van de la mano. Siguiente, por favor. Bueno, también otro parámetro importante es la lubricación. Y esto también garantiza reducir la fricción, el calentamiento de la pieza y la herramienta, reducir al mínimo el desgaste, mejorar el acabado superficial y establecer una reducción al mínimo de la fuerza de trabajo ejercida por la herramienta. Siguiente, por favor. Incremento vertical. Los pequeños incrementos verticales pues favorecen al acabado, pero también esto significa que pues aumenta el tiempo de trabajo y pues viceversa. Siguiente, por favor. Para el ángulo de conformación, esto depende principalmente de las propiedades de la chapa y también el espesor. Pues para obtener esto, se tiene que, que es el ángulo, es igual a pi sobre 2 menos e a la epsilon t, que es la deformación en el espesor. Siguiente, por favor. Para la velocidad de conformación, se tiene que, pues, la influencia de la velocidad de conformación y de traslación de la herramienta ha originado muchas controversias en los trabajos de estampado. Y pues un aspecto indiscutible es que la rotación de la herramienta y su velocidad de traslación influye en la fricción y el calor generado debido al rozamiento entre la chapa y la herramienta. Y también ese aumento de temperatura genera la fricción y pues origina que el lubricante utilizado para reducir la fricción sea inefectivo. Y también si se calienta, pues con el aumento de la velocidad, los lubricantes se calientan hasta llegar a su temperatura de fusión. Y pues se corrompe el lubricante y pierde su efectividad. Siguiente. Para el espesor de la chapa, si se supera este valor, se vuelve muy frecuente una rotura o una disminución drástica del espesor de la chapa, causando baja resistencia mecánica. Y esta viene dada por T1 igual a T0 por seno de psi. T0 sería el espesor original de la chapa y T1 sería el espesor final de la chapa, pero después del tiempo de maquinación. Y el psi pues es el ángulo de conformación. Siguiente. También otro parámetro que influye es el tamaño de la herramienta. Cuanto mayor sea el diámetro de la herramienta, mejor será la calidad superficial de la pieza para un mismo valor del paso vertical. No obstante, es importante destacar que este aumento del diámetro ocasiona una disminución de la conformabilidad del material. Y bueno, aquí se muestran los diámetros de la herramienta y pues los diferentes diámetros que se muestran. Siguiente. Y para el recocido, pues dependiendo de la concentración de carbono del acero, pues se pueden obtener diferentes estructuras.
Y esto sirve para pues ablandar los metales, aumentar la tenacidad, obtener aceros más mecanizables y conformables, evitar la acritud del material, eliminar las tensiones ocasionadas en el temple o en el laminado, aumentar la plasticidad, ductilidad y tenacidad del material y regenerar la microestructura. El estampado puede tener diversas aplicaciones. Algunas es, por ejemplo, en la puerta de un automóvil. Ahí se ve que es una sola pieza y se forma por estampado. Otra es en diseños, como por ejemplo en las monedas. El relieve que tiene por encima se hace con el estampado. Otra puede ser partes de computadora. Ahí se ve una parte de un porta CD y algunas otras partes que pertenecen al gabinete. Otra sería en la carrocería del carro, no solo en las puertas, sino en otras partes que sean lámina. Y también puede ser partes más específicas que ya dependerían del cliente o del fabricante, como todas esas piececillas que se ven. Bien, como último les vamos a mostrar el video, pero vuelvo a compartir porque creo que no lo compartí con el sonido. Ahí voy. Aplicada progresivamente o una percusión, para lo cual se utilizan prensas y martinetes. Sus moldes son estampas o matrices de acero. Una de ellas es deslizante a través de una guía, también denominada martillo o estampa superior, y la otra fija, llamada yunque o estampa inferior. La estampa se compone de dos partes, estampa y contraestampa, que se acoplan entre sí. Al diseñar las estampas hay que aumentar sus dimensiones en previsión de la posterior contracción del material que se produce. También es preciso prever unas salidas de material para asegurar que el llenado de las estampas es correcto. La rebaba producida se eliminará en una operación posterior. El material se coloca entre dos matrices que tienen huecos grabados con la forma de la pieza que se desea obtener. El metal llena completamente los huecos de la estampa por medio de golpes o presión empleando martillos o prensas. El proceso de estampado termina cuando las dos matrices llegan a ponerse prácticamente en contacto. Existen dos tipos de estampado en caliente y estampado en frío. Si la temperatura del material a deformar es mayor a la temperatura de recristalización, se denomina estampación en caliente, y si por el contrario es menor, se denomina estampación en frío. El estampado en caliente, gracias a la alta temperatura, el material tiene un límite elástico bajo y una región plástica amplia, siendo posible deformarlo sin incrementar su acritud. Para soportar las altas deformaciones, el material a trabajar debe encontrarse en su totalidad en caliente. El cociente entre la temperatura de trabajo y la temperatura de fusión debe ser mayor a 0.6, por lo cual muchas veces la superficie de la pieza sufre oxidación. Si el centro de la pieza no está caliente, se produce la ruptura de la misma. Con el estampado en caliente se obtienen algunos beneficios, como son mayores modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, menores fuerzas y esfuerzos requeridos para deformar el material,
opción de trabajar con metales que se fracturan cuando se trabajan en frío, propiedades de fuerza generalmente isotrópicas y no ocurren endurecimientos de partes debidas a los procesos de trabajo. También tiene algunas desventajas, como son acabado superficial y tolerancias suelen ser más bajas en comparación con las de trabajo en frío. Otra es que es más difícil de registrar el control de exactitud dimensional debido a la combinación de deformación elástica y contracción térmica del metal, por lo cual en el diseño de la pieza es necesario tener en cuenta una dimensión mayor al iniciar cualquier operación. La estampación en frío se realiza con el material a menor temperatura de la de recristalización, por lo que se deforma el grano durante el proceso. Suele aplicarse a piezas de menor espesor que cuando se trabaja en caliente, usualmente chapas o láminas de espesor uniforme. Dicho proceso consiste en deformar plásticamente a la pieza metálica, colocando la pieza entre dos estampas que por la presión que ejerce la máquina sobre ellas, le confiere a la pieza la forma deseada. Esta deformación en frío genera en el material el fenómeno de acritud. Se obtiene una pieza con una alta dureza. El problema radica en el tamaño y forma de la pieza a fabricar, que se ven limitados debido a que el material se trabaja en frío. Los materiales que se utilizan en este proceso en frío son dúctiles y maleables, como el acero de baja aleación, las aleaciones de aluminio, preferentemente al magnesio y sin cobre, el latón, la plata y el oro. Los materiales para estampación en frío deben cumplir algunas características. Dichas características son tener una superficie perfecta, sin alteraciones como agujeros o arrugas, tener un espesor uniforme en toda la chapa y tener características uniformes. También este proceso tiene algunas ventajas, como son mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales. El trabajo en frío también tiene algunas desventajas, ya que requiere mayores fuerzas porque los metales aumentan su resistencia debido al endurecimiento por deformación, produciendo que el esfuerzo requerido para continuar la deformación se incremente y contrarreste el incremento de la resistencia, la reducción de la ductilidad y el aumento. Estaba hablando y tenía mi micro apagado. Bueno, pues básicamente eso sería todo de nuestra parte. Solo nos quedaría la última diapositiva que serían las referencias, pero pues no, bueno, no sé si quiere que las mostremos. Así está bien, muy interesante también el tema. Ahí comentan ¿cómo se dice? Unas palabras claves, ¿verdad? La primera, la que viene siendo la recristalización. Sí, la recristalización, cuando nosotros deformamos un material, se producen lo que son las dislocaciones, que son los desplazamientos de las celdas unitarias, ¿verdad? Y producen esas dislocaciones. Entonces, cuando están a temperaturas de recristalización, lo que ocurre es que cuando el grano se produce esa deformación o esa dislocación, a esa temperatura ayuda a que el grano, en lugar de que sea un grano grande, se producen otros granos más pequeños. Se van haciendo nuevos granos, ¿verdad? Porque tiene centros de recristalización. Luego hablan de otra palabra, también otro término muy importante dentro de la parte mecánica, ¿verdad? Dicen acritud. ¿Qué es el fenómeno de acritud, jóvenes? Pues
a lo que recuerdo es como la calidad, bueno, las cualidades del que tiene el material. Si es rígido o bueno, más bien si su deformación es más fácil o un poquito más complicada. Miren, la acritud, cuando un material lo estamos deformando, conforme lo vamos estirando, la dureza del material se empieza a aumentar por esa misma deformación. Igual se producen dislocaciones, esas dislocaciones pues empiezan a endurecer el material. Entonces es un endurecimiento por deformación. Y en la parte del estampado pues es muy importante checar esa deformación o ese coeficiente N del material para poderlo deformar sin que se endurezca antes de deformarlo por completo, ¿verdad? Otra palabra o otro término también muy importante que mencionaron, dijeron que son las propiedades isotrópicas. ¿A qué se refiere cuando un material es isotrópico? Pues más que nada se refiere a que es homogéneo, o sea que las propiedades que tiene están en todo el material, o sea, tanto en el centro como en los extremos o en la parte o sea, en todos lados, pues. Sí, está más o menos la definición, ¿verdad? Cuando se dice que un material tiene sus propiedades isotrópicas, nosotros lo vamos a manejar por cuadrante, lo vamos a manejar en dirección transversal, en la dirección longitudinal y en la diagonal de ese material. Si nosotros cortamos una probeta para hacer un ensayo de tensión, en esas tres direcciones que lo estamos midiendo, el material se debe de comportar más o menos igual, ¿verdad? Tiene que tener las propiedades mecánicas parecidas. En la mayoría de los materiales, o casi todos, pues sus propiedades son anisotrópicas, ¿verdad? Mantiene diferentes propiedades, ¿verdad? En este caso, en el estampado, pues sí buscamos que el material sea lo más, que tenga las propiedades isotrópicas, ¿verdad? Que sean las más parecidas en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque cuando hacen el estampado, el material se deforma en todas esas direcciones. Y si nuestro material es anisotrópico, pues va a haber momentos en donde a lo mejor en lugar de deformarse, el material se va a empezar a desgarrar, ¿verdad? Se va a romper en ciertas regiones. Entonces, de los materiales que más se utilizan, al final en el video comentó que eran aceros de baja aleación, eran los aluminios, el cobre, lo que viene siendo la plata y el oro, creo. Entonces, estos últimos materiales, si los analizamos, una de las características que mantienen entre ellos es su estructura, que es una estructura cúbica centrada en las caras, ¿verdad? Entonces, esta característica de esta estructura es que permite que tiene mayor deslizamientos de plano y por lo tanto, pues se va a poder utilizar para este tipo de aplicaciones, para el estampado. Ya cuando utilizamos aceros con diferente o con mayor número de elementos salientes, pues vamos a batallar más para hacer el estampado. ¿Por qué? Porque el acero pues tiene una estructura, si es un acero ferrítico, pues va a tener una estructura cúbica centrada en la base, entonces ya esta estructura pues tiene menos planos de deslizamientos. Y si le empezamos a agregar elementos salientes como endurecedores como el carbono y eso, pues todavía vamos a batallar un poquito más para deformarlo y sus deformaciones pues van a ser menores. Entonces, bueno, pues sería todo por el día de hoy, jóvenes. Entonces, mañana continuamos con los equipos que faltan. Entonces, para conectarnos temprano para alcanzar a ver unos 3 o 4 equipos. Entonces, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, jóvenes. Profe, para ver cómo nos fue a cada equipo, ¿le podemos mandar mensaje o al final, hasta el final que acaben todos los equipos, nos dice? Si quieres, al final subo la tablita donde los estoy evaluando. Ah, ok. Sale pues. Disculpe, profe, ¿podría poner asistencia?
Sí, ¿cuál es tu apellido? Osorio Castillo. A mí también, profe. Permítame nomás, ¿cuál? El primero, ¿quién fue? Osorio Castillo. ¿Osorio? Sí. Osorio Castillo, listo, Diego. ¿El otro Gracias, compañero profe. quién era? A mí ¿O quién también. es? Sánchez. Sánchez. Yo también, profe. Yo también, Sánchez. profe. Sí. ¿Quién más? Prado Paredes Maldonado. Rivera. Prado. Ok, me quedé con Braulio. ¿Quién fue? Prado Maldonado. Prado. Sí, profe. Prado. Ok, ya Prado listo. ¿Quién más? Igual yo, profe. Paredes Rivera. Paredes, también ya listo, Paredes. Gracias. Yo también, maestro, si no es molestia. García Telles. García Telles. Sí, García Telles, Irving. así es. Listo. Gracias. Yo también, profe, Salas Ayala, porfa. Salas. Listo, Salas Ayala, Roberto. Gracias, profe. Nada. Yo también, profe. Y López Silva. López. Ajá, Silva Sandra Lisset. Listo, también. gracias. De nada. Ok, entonces, ¿ya son todos? Entonces nos vemos el mañana, jóvenes. Hasta mañana, profe. Cuídese. Hasta Nos mañana, vemos, igual.